¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has experimentado la sensación de estar al margen, viendo cómo la vida transcurre para todos menos para ti? Hoy conoceremos la historia de 4 hombres que vivieron esta realidad de la forma más dolorosa posible. Hombres olvidados, rechazados, considerados muertos por dentro por la sociedad. Pero prepárense, porque lo que están a punto de descubrir transformará por completo su perspectiva sobre cómo obra Dios. Esto no es solo una vieja historia, es un espejo que refleja profundas verdades sobre el propósito, la valentía y la asombrosa manera en que el Creador elige a sus instrumentos. Quédate hasta el final, porque esta historia tocará partes de tu corazón que quizás hayan estado dormidas durante mucho tiempo. Nuestra historia se desarrolla alrededor del año 850 a.C., en el reino del norte de Israel, durante el reinado de Joram, hijo de Acab. Este fue un período extremadamente turbulento en la historia del pueblo hebreo. Para comprender la gravedad de la situación, debemos entender el contexto político y espiritual de la época. Israel se había alejado profundamente de los caminos del Señor. La idolatría dominaba la nación. El rey Acab, padre de Joram, había institucionalizado el culto a Baal, construyendo templos y estableciendo sacerdotes para dioses extranjeros. Ben-Hadad, el poderoso rey de Siria, había sitiado la ciudad de Samaria con un impresionante ejército. No se trataba solo de un asedio militar, sino de un bloqueo total. Nada podía entrar ni salir. La estrategia era cruel, pero efectiva: dejar que el hambre hiciera el trabajo que la espada tardaría más en lograr. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas y de las semanas en meses, la situación dentro de las murallas de Samaria se tornó cada vez más desesperada. Las reservas de alimentos se agotaron rápidamente. Lo que antes abundaba dejó de existir. Lo que se consideraba impuro se volvió preciado. Las Escrituras nos revelan detalles inquietantes. La cabeza de un asno, un animal considerado impuro según la ley mosaica, se vendía por 80 siclos de plata. Una pequeña porción de excremento de paloma costaba 5 siclos. Estos no eran simplemente precios absurdos, eran señales de una humanidad al borde del colapso. Pero algo aún más terrible estaba sucediendo. El hambre había sobrepasado todos los límites de la decencia humana. Las madres, que debían ser fuente de vida y protección, tomaban decisiones inimaginables para sobrevivir un día más. El texto bíblico narra un momento estremecedor. El rey Joram caminaba sobre la muralla cuando una mujer clamó por justicia, revelando un macabro pacto con otra madre. Esta era la escena: una ciudad que agonizaba lentamente, un pueblo sin esperanza, una nación que había olvidado a su Dios y ahora sufría las amargas consecuencias de sus decisiones. Dentro de esos muros no había futuro, solo la cuenta atrás hacia la extinción total. Mientras tanto, fuera de las murallas de Samaria, en un lugar aún más desolado, se encontraban 4 hombres. No solo estaban fuera de la ciudad, sino fuera de la sociedad, fuera de la humanidad tal como se entendía en aquel entonces. Estos hombres padecían lepra, una enfermedad que en la antigüedad se consideraba una sentencia peor que la muerte misma. La lepra no solo destruía progresivamente el cuerpo, sino que aniquilaba la identidad social, las relaciones y la dignidad humana. Según la ley de Moisés, detallada en el libro de Levítico, todo aquel diagnosticado con lepra debía ser completamente aislado de la comunidad. Debía rasgarse las vestiduras, dejarse el cabello desaliñado y cada vez que alguien se acercaba gritar: «¡Impuro! ¡Impuro!». Era una vida de constante humillación, de recordatorio incesante de su condición. Estos 4 hombres vivían a la entrada de la puerta de la ciudad. No podían entrar, pero tampoco tenían a dónde ir. Sobrevivían con las migajas que alguien les arrojaba de vez en cuando, siempre desde lejos, siempre con miedo a la contaminación. Piensa en la soledad absoluta de esta existencia. Sin abrazos, sin contacto humano, sin conversaciones normales, sin futuro, sin esperanza. Cada día era igual al anterior. Despertar con el cuerpo dolorido, la piel herida,
contemplar los muros de la ciudad que los había rechazado y esperar. ¿Esperar qué? Probablemente la muerte. Pero ahora, con el asedio sirio, la situación de estos hombres se había vuelto aún más desesperada. Si antes habían recibido algunas migajas de vez en cuando, ahora eso había cesado por completo. La ciudad se moría de hambre. ¿Quién iba a pensar en los leprosos? Estaban literalmente atrapados entre dos mundos mortales. Detrás de ellos, el campamento enemigo que podía aniquilarlos en cualquier momento. Delante, una ciudad que los había abandonado y que ahora no tenía nada que ofrecerles, sino una muerte aún más lenta por inanición. Eran hombres cuyos nombres no constan en la historia. La Biblia no nos da sus nombres, sus historias personales, sus familias. Simplemente eran 4 leprosos, invisibles, desechables, olvidados por todos, o casi todos ellos, porque hay alguien que jamás olvida a los olvidados. Hay ojos que ven lo invisible, y algo estaba a punto de suceder que demostraría, de forma espectacular, que Dios escribe sus historias más grandiosas a través de las personas más inesperadas. Llegó un momento en que estos 4 hombres tuvieron que enfrentarse a su realidad. Ya no podían simplemente existir pasivamente, esperando a que algo cambiara. El hambre consumía sus fuerzas. La muerte ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Entonces sucedió algo extraordinario. Uno de estos hombres, no sabemos cuál, expresó lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Sus palabras están registradas en las Escrituras y revelan una lógica sencilla, pero profundamente valiente. ¿Por qué habríamos de quedarnos aquí sentados y morir? Si decimos, vamos a la ciudad, el hambre está en la ciudad y allí moriremos. Si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Vamos pues al campamento de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Si nos matan, moriremos. Analicemos la profundidad de esta reflexión. Se trata de hombres a quienes la sociedad había declarado incapaces de razonar correctamente, de tomar decisiones acertadas. Pero en este momento de extrema presión, demostraron una lucidez mental extraordinaria. Hicieron una evaluación honesta de sus opciones. No se engañaron con falsas esperanzas, no negaron la gravedad de su situación, afrontaron la cruda realidad. Todas las opciones llevaban a la muerte. La única diferencia era elegir una muerte pasiva o una muerte intentando algo diferente. Esta es una valiosa lección para todos. Hay momentos en la vida en que permanecer en nuestra zona de confort, aunque solo sea lo familiar, es garantía de fracaso. Hay situaciones en las que la única opción racional es arriesgarse, adentrarse en lo desconocido, afrontar el miedo. Estos hombres no tenían garantías. No habían recibido ninguna revelación divina que les asegurara que todo saldría bien. No habían visto a ningún ángel que les mostrara el camino. Solo tenían una opción: morir sin hacer nada o morir intentándolo. Y tomaron la decisión más difícil. Decidieron actuar. Fíjense también en la perfecta sincronía de esta decisión. No fue casualidad. No fue una coincidencia. Todo estaba siendo orquestado por una mano invisible que ni siquiera percibían. Dios estaba preparando el escenario para uno de sus actos de liberación más espectaculares, y estos 4 hombres olvidados serían los protagonistas. Al caer la tarde y comenzar la oscuridad a cubrir la tierra, se levantaron. Cuerpos frágiles, piernas temblorosas, pero corazones decididos. Comenzaron a caminar hacia el campamento sirio. Cada paso fue un acto de fe, aunque no lo supieran. Cada metro recorrido era una declaración de que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo jamás. No sabían que estaban a punto de descubrir que, al dar el paso que nos corresponde dar, Dios ya ha hecho infinitamente más de lo que podemos imaginar. Mientras los 4 leprosos caminaban lentamente hacia el campamento sirio, algo absolutamente extraordinario ya había sucedido. Algo que no podían imaginar, algo que lo cambiaría todo. El Señor hizo que el ejército sirio oyera un sonido. No era un sonido cualquiera, era el estruendo de carros, el trote de caballos, el movimiento de un inmenso ejército. Era el inconfundible sonido de una fuerza militar masiva que se aproximaba. Los sirios
al oír aquel ruido aterrador, llegaron de inmediato a una conclusión. El rey de Israel había contratado mercenarios. Estos se habían aliado con los reyes hititas y egipcios. Dos de los imperios más poderosos de la época acudían en ayuda de Samaria. El pánico se apoderó del campamento al instante. No hubo debate, ni estrategia, ni intento alguno de comprobar si el sonido era real. El terror puro y simple se apoderó de aquellos guerreros experimentados. Abandonaron todo: sus tiendas, sus caballos, sus burros, sus provisiones, su oro, su plata, sus ropas. Simplemente huyeron para salvar sus vidas, corriendo hacia la oscuridad, dejando atrás un campamento intacto, como si la vida se hubiera detenido en el tiempo. Comidas a medio comer, armas esparcidas, tesoros desprotegidos. Ahora, deténgase un momento y considere la magnitud de este milagro. Dios no envió un ejército real. No hubo batalla física. No hubo derramamiento de sangre. No hubo enfrentamiento militar. Simplemente hizo que todo un ejército escuchara un sonido que los llenó de terror. Este es el Dios al que servimos. No necesita ejércitos reales cuando puede crear sonidos que producen el mismo efecto. No necesita armas convencionales cuando puede usar el miedo como instrumento. No necesita ajustarse a nuestras expectativas sobre cómo debería ocurrir la liberación. Y la perfecta sincronización de todo es aún más impresionante. Justo cuando 4 hombres desesperados decidieron arriesgar sus vidas, justo cuando comenzaron a caminar, justo cuando la oscuridad cubrió la tierra, en ese preciso instante, Dios ya había preparado la victoria. Esto nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Sobre todo, cuando no lo vemos. Tras bambalinas de la historia humana, en los momentos que parecen más desesperados, Él orquesta liberaciones que nuestras mentes limitadas no pueden concebir. Los 4 leprosos no sabían nada de esto mientras caminaban. Probablemente sus corazones latían con fuerza, imaginando cómo sería morir a manos de los sirios. Tal vez estaban asimilando su destino. Tal vez simplemente estaban en estado de shock por haber tomado esa decisión. Pero con cada paso que daban, se acercaban no a la muerte que esperaban, sino a la mayor sorpresa de sus vidas. Estaban a punto de descubrir que Dios había transformado su acto de desesperación en un canal para un milagro nacional. Y he aquí una verdad que ha trascendido los siglos hasta llegar a nuestros días. A menudo, nuestra obediencia y valentía son simplemente el mecanismo humano que Dios utiliza para revelarnos lo que ya ha hecho en el ámbito espiritual. Damos el paso en la dirección correcta y descubrimos que Él ya había preparado el camino. Cuando los 4 leprosos llegaron al límite del campamento sirio al anochecer, entraron en la primera tienda. Tenían que estar preparados para cualquier cosa: gritos, confrontación, violencia. Pero lo que encontraron fue un silencio absoluto. Imaginen su desconcierto. Entraron en una tienda y vieron comida de verdad en abundancia. No migajas ni restos de animales impuros, sino comidas completas, preparadas, intactas. Vieron ropa fina, vieron objetos valiosos, y no vieron a nadie. Comieron hasta saciarse. Por primera vez en cuánto tiempo, probablemente años, bebieron. Sintieron cómo sus fuerzas volvían a sus cuerpos debilitados. Era como un sueño, pero demasiado real para ser un sueño. Así que tomaron plata, oro y ropa y fueron a esconderlos. El instinto de supervivencia de quienes habían vivido en la pobreza durante tanto tiempo se impuso. Asegurar algo para sí mismos, crear una reserva, garantizar un futuro incierto. Regresaron y entraron en otra tienda. Más abundancia, más riquezas, más de las que podían cargar. Tomaron más cosas y volvieron a esconderlas. Pero entonces, en medio de la euforia del descubrimiento, algo cambió en aquellos hombres. Una inquietud comenzó a crecer en sus corazones. Una voz interior empezó a resonar con más fuerza que la emoción por los tesoros encontrados. Y uno de ellos expresó lo que todos comenzaban a sentir. No estamos haciendo lo correcto. Hoy es un día de buenas noticias y guardamos silencio.
Si esperamos hasta el amanecer, seremos castigados. Vayamos ahora mismo a avisar a la casa del rey. Este momento revela profundamente la transformación que ocurre cuando Dios toca una vida. Eran hombres a quienes la sociedad había desechado. Se les consideraba egoístas por naturaleza, preocupados únicamente por su propia supervivencia. Eran las últimas personas de las que se esperaría compasión por la ciudad que los había rechazado. Pero aquí, en ese momento crucial, demostraron una conciencia moral que avergonzaría a muchos de los ciudadanos respetables dentro de las murallas de Samaria. Reconocieron que guardar silencio sobre esa noticia sería profundamente erróneo. No le debían nada a esa ciudad. La ciudad los había expulsado, humillado, olvidado. Habrían tenido toda la razón del mundo para pensar solo en sí mismos. Pero no lo hicieron. Esta es una de las lecciones más valiosas de esta historia. Cuando experimentamos la liberación, cuando somos bendecidos, cuando encontramos provisión, tenemos la responsabilidad de compartir. Las buenas noticias que permanecen ocultas se convierten en una maldición, no en una bendición. Los 4 leprosos regresaron a la ciudad de Samaria. Llamaron a los porteros y anunciaron: «Fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie allí, ni se oía ningún ruido humano, solo los caballos atados, los asnos atados y las tiendas tal como estaban». Al principio hubo incredulidad. El rey Joram, al recibir la noticia en plena noche, sospechó que se trataba de una trampa. «Les contaré lo que nos han hecho los sirios. Saben que tenemos hambre. Por eso han abandonado el campamento para esconderse en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad, los capturaremos vivos y entraremos en ella». Uno de sus criados sugirió una sabia prueba: enviar a algunos hombres con los pocos caballos que quedaban para comprobar la veracidad de la historia. Al fin y al cabo, si era mentira, esos hombres morirían, pero no peor de lo que ya morirían de hambre. Si era verdad, sería la salvación de todos. Enviaron exploradores que siguieron el rastro de los sirios hasta el río Jordán. El camino estaba sembrado de ropa y pertenencias que los sirios habían abandonado en su huida desesperada. La historia era cierta. Y entonces se cumplió lo que el profeta Eliseo había profetizado el día anterior. El pueblo salió en masa a saquear el campamento sirio. La abundancia fue tan grande que los precios se desplomaron al instante. La harina fina y la cebada, que antes eran imposibles de encontrar, ahora se vendían a precios ridículamente bajos. Una nación entera se salvó de la extinción. Miles de vidas se salvaron. Todo porque 4 hombres anónimos tuvieron el valor de dar un paso al frente y la compasión de compartir la buena noticia. Al concluir esta extraordinaria historia, quiero que reflexionen sobre algo muy personal. Quizás hoy te sientas como esos 4 leprosos. Quizás la vida te haya marginado. Quizás te sientas invisible, olvidado, sin valor para la sociedad. Quizás tus circunstancias parezcan una trampa sin salida, donde cada opción conduce al fracaso. Escucha con atención. Dios no te ha abandonado. Él suele usar a aquellos a quienes el mundo ha desechado para realizar sus mayores milagros. Tu invisibilidad a los ojos humanos no significa que seas invisible a los ojos divinos. Aquellos hombres tomaron una decisión cuando ya no tenían nada que perder. Se arriesgaron, actuaron, y descubrieron que Dios ya les había preparado algo infinitamente mayor de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Qué paso debes dar hoy? ¿Qué camino te dicta el corazón, pero el miedo te paraliza? ¿Qué cambio necesitas hacer, incluso sin garantías? Y cuando Dios te bendiga, cuando experimentes liberación, cuando encuentres provisión, recuerda la responsabilidad de compartir. Hay personas a tu alrededor que sufren hambre, no de hambre física, sino de hambre de esperanza, de propósito, de saber que hay un Dios que ve lo invisible. Si esta historia te conmovió, si sentiste que Dios te habló personalmente hoy, deja tu comentario abajo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos trayéndote historias que muestran cómo Dios obra de maneras asombrosas en la vida de personas comunes y corrientes. Hasta la próxima historia. Que Dios bendiga tu camino